Bienvenidos exploradores de lo insólito a Crónicas del Otro Lado. Hoy nos transportaremos a un momento y un lugar donde la realidad se difuminó con la fe, la ciencia con lo místico y la esperanza colectiva se volcó hacia la pantalla de un televisor. Viajaremos a la Unión Soviética de finales de los años 80, una era de cambios sísmicos conocida como la perestroika, donde un hombre, con solo su voz y su mirada, pareció lograr lo imposible, hipnotizar a millones de personas. Esta es la historia de Anatoly Karpirovsky, el psicoterapeuta que puso a toda una nación en trance. Bienvenidos. Para entender el fenómeno de Anatoly Karpirovsky, debemos situarnos en la Unión Soviética de finales de la década de 1980. Era un imperio vasto y en declive. La cortina de hierro se resquebrajaba. Las ideologías comunistas perdían su brillo y la gente, cansada de la escasez, la burocracia y la falta de libertades, buscaban algo a lo que aferrarse. El sistema de salud era deficiente, la economía un caos y la fe en las instituciones tradicionales se había erosionado. En medio de este vacío surgió una sed insaciable de lo nuevo, lo prohibido, lo que prometía soluciones más allá de los dogmas oficiales. Fue un caldo de cultivo perfecto para la emergencia de fenómenos que la ciencia soviética había negado. Durante décadas, los extrasensi o psíquicos, personajes con supuestos poderes curativos, telepatía o clarividencia, que hasta entonces habían operado en las sombras, comenzaron a encontrar una plataforma. Los medios de comunicación, antes férreamente controlados, empezaron a experimentar con una nueva libertad, buscando contenidos que capturaran la atención de una ciencia ávida de novedades. Fue este escenario el cambio y búsqueda que la televisión, el medio de comunicación masivo por excelencia en un país tan extenso, se convirtió en un epicentro de un experimento social sin precedentes. La gente anhelaba no solo la curación física, sino también una especie de curación espiritual. Buscaban esperanza, control sobre sus vidas, algo que les devolviera la fe en un futuro incierto. Y en ese momento de necesidad colectiva apareció un hombre con una promesa simple pero poderosa: la capacidad de curar a distancia, de movilizar las fuerzas ocultas del propio cuerpo, todo a través de la pantalla. Su nombre era Anatoly Mikhailovich. Nacido en Ucrania en 1939, era un psicoterapeuta y médico con más de 25 años de experiencia trabajando en hospitales psiquiátricos. No era un charlatán callejero. Poseía creencias médicas, lo que le otorgaba una legitimidad que otros curanderos no tenían. Sin embargo, sus métodos eran todo menos convencionales para la época soviética. Su irrupción en la televisión nacional fue en 1989. Se transmitió el 9 de octubre. Lo que la gente vio fue algo nunca antes presenciado en la televisión soviética. Un hombre con una mirada penetrante, una voz grave y monótona, sentado frente a la cámara, dirigiéndose directamente a la audiencia. Karpirovsky no utilizaba trucos de magia ni elaborados escenarios. Su presencia era sobria, casi austera. Hablaba de la capacidad del cuerpo para autocurarse, de movilizarse, la reversa interna, de eliminar bloqueos y restaurar la armonía. No prometía milagros explícitos, sino la activación de poderes latentes en cada individuo. Sus sesiones seguían un patrón. Primero, describía las dolencias que supuestamente trataría: alergias, insomnio, úlceras, dolores crónicos. Luego, con sus ojos fijos en la cámara, comenzaba a hablar en un tono calmado,
repetitivo, casi un murmullo, pidiendo a los espectadores que se concentraran, que relajaran su cuerpo, que escucharan atentamente. Sus gestos eran mínimos, pero su mirada era intensa, y se decía que tenía habilidad de fijar la atención de millones de personas. Muchos televidentes reportaron una sensación de pesadez en los párpados, un hormigueo en las extremidades o una profunda relajación. Algunos caían en un estado de duerme vela. Otros sentían un alivio inmediato de sus dolencias. Las llamadas telefónicas a las estaciones de televisión se dispararon. Las cartas con testimonios de curación llegaron por miles. El fenómeno comenzaba. Lo que ocurrió durante esas semanas de finales de 1989 fue asombroso. Los periódicos reportaron que las calles de las ciudades soviéticas quedaban vacías durante las transmisiones de Kaspirovsky. Era un nivel de sintonía masiva que solo se veía con los mayores éxitos de televisión. Una encuesta en 1990 reveló que el 57% de la audiencia disponible dejó todo para ver sus programas, y el otro 30% los veía de vez en cuando. Millones de personas en las 11 zonas horarias del vasto país estaban pegadas a sus televisores. La gente no solo miraba, participaba activamente. Se les indicaba que colocaran vasos de agua frente al televisor para que el agua fuera cargada con las energías curativas de Kaspirovsky. Bebían esta agua con la creencia de que les ayudaría a sanar. Otros, siguiendo sus instrucciones, se tocaban las partes del cuerpo donde sentían dolor, esperando un alivio. Las anécdotas se multiplicaron. Se contaban historias de ciegos que recuperaban la vista, sordos que volvían a escuchar, úlceras que desaparecían, dolores crónicos que se desvanecían. Se llegó al extremo de transmitir operaciones quirúrgicas en vivo donde supuestamente los pacientes no sentían dolor mientras Kaspirovsky hablaba por televisión. Una mujer en Tiflis, Georgia, fue operada de un tumor maligno sin anestesia, mientras Kaspirovsky hablaba a través de una línea telefónica con un cirujano, supuestamente manteniendo a la paciente en un estado de trance. La paciente cantaba durante la operación. No se trataba de magia en el sentido tradicional, sino de un fenómeno de sugestión masiva a una escala sin precedentes. La voz monótona de Kaspirovsky, su mirada hipnótica y la fe desesperada de la gente en algo que les diera esperanza, crearon una poderosa sinergia en un país donde la medicina oficial a menudo fallaba y donde la gente estaba acostumbrada a obedecer directrices. La figura de Kaspirovsky se convirtió en un faro de salvación. La popularidad de Kaspirovsky abrió puertas para otros. Otro notable fue Alan Chumak, quien aparecía en televisión haciendo movimientos con las manos, afirmando que podía cargar cualquier objeto con energía curativa, incluyendo el agua. La gente también sostenía jarras de agua frente a sus televisores durante las transmisiones de Chumak, convencida de sus poderes. El fenómeno de Kaspirovsky y en menor medida de Chumak no pasó desapercibido para las autoridades. Desde el principio hubo intenso debate. Los escépticos, incluyendo a muchos médicos y psiquiatras, denunciaron a Kaspirovsky como un charlatán, un explorador de la credulidad de la gente. Argumentaron que lo que se veía era un efecto placebo masivo, donde la fe y la sugestión de los pacientes eran las verdaderas curas. Señalaron la falta de evidencia científica rigurosa, la ausencia de estudios controlados y los peligros de que la gente abandonara tratamientos médicos probados en favor de las sesiones televisivas. Las críticas a menudo se centraban en la irresponsabilidad de los medios de comunicación por dar una plataforma tan grande a estos curanderos.
Sin embargo, el fervor popular era innegable. Las colas para sus sesiones en estadios eran enormes y sus seguidores defendían vehementemente los beneficios que habían experimentado. Kaspirovsky, por su parte, siempre insistió en que no era un mago ni un hipnotizador, sino un psicoterapeuta que activó los mecanismos de autocuración del cuerpo. Afirmaba que su método no era hipnosis en el sentido tradicional, sino una movilización de las fuerzas ocultas del organismo. El gobierno soviético, que en un principio permitió estos programas como una forma de dar una válvula de escape a la frustración popular, pronto se vio en una encrucijada. Por un lado, la popularidad de estos psíquicos desviaba la atención de los problemas políticos y económicos. Por otro, su creciente influencia y las críticas de la comunidad científica generaban preocupación. A medida que el sistema comunista se desmoronaba, la gente recurría a la espiritualidad, a lo paranormal, a cualquier cosa que ofreciera una promesa de esperanza o un sentido de control en un mundo que se le escapaba. La era de hipnosis televisiva de Kaspirovsky en la Unión Soviética fue relativamente corta, pero su impacto fue profundo. A principios de los 90, con el colapso definitivo de la Unión Soviética y el surgimiento de nuevos problemas y libertades, el fervor popular por estos psíquicos televisivos disminuyó. Kaspirovsky se mantuvo en el ojo público durante un tiempo, incluso incursionando en la política y siendo elegido diputado en la Duma rusa en 1993. Luego se trasladó a Estados Unidos, donde continuó realizando sesiones para la diáspora rusa. A pesar de las críticas y las acusaciones de charlatanería, nunca dejó de afirmar la validez científica de sus métodos. En ocasiones, ha regresado a Rusia para realizar nuevas sesiones, aunque sin el mismo nivel de impacto masivo. La historia de Anatoly Kaspirovsky es uno de los testimonios de poder de sugestión colectiva, la esperanza en tiempos de crisis y la búsqueda humana de soluciones milagrosas cuando las vías convencionales fallan. Nos obliga a preguntarnos: ¿fue realmente una hipnosis masiva, un control mental a escala? ¿O fue la fe colectiva de millones de personas, canalizadas por una figura carismática, lo que generó un efecto placebo monumental? Quizá la verdad yace en un punto intermedio, en la intersección de la psicología humana, la neurociencia y los misterios aún no resueltos de la conciencia. Lo que es innegable es que durante un tiempo, Anatoly Kaspirovsky logró lo que ningún político, artista o científico había logrado en la Unión Soviética: unir a millones de personas, no por una ideología, sino por la simple y poderosa creencia en su voz y en la posibilidad de la curación a distancia. La historia de Kaspirovsky es un recordatorio de que a veces la línea entre la realidad y la percepción se vuelve increíblemente borrosa, especialmente cuando la desesperación abre la puerta a lo extraordinario. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible que la mente colectiva de una nación pueda ser tan profundamente influenciada? ¿O fue solo un espejismo de esperanza en tiempos turbulentos? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. Nos veremos cuando descorramos otro velo y nos adentremos en las historias que hablan del otro lado. Te invito a que te unas a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas crónicas. Gracias por vernos.